Habibi, salam aleikum. Bienvenidos un día más a nuestro canal. En este primer vídeo os vamos a hablar de cómo es vivir en Qatar, porque muchos de vosotros nos lo habéis preguntado y es verdad que es algo curioso venir a vivir a un país que ni nosotros mismos ubicábamos en el mapa. Así que os vamos a contar qué tal es la vida en Qatar, porque seguro que es muy diferente a lo que vosotros os imagináis y también a lo que nosotros nos imaginábamos en un principio. Qatar no es un sitio en el que al menos yo haya soñado vivir. Ni yo tampoco. Ambos estamos aquí por trabajo, como ya sabéis, y yo personalmente no tenía una idea así como preconcebida de Qatar, pero cuando empecé a investigar por internet me dio la sensación de que era un sitio peligroso, no muy recomendado para mujeres, con una cultura totalmente distinta a la nuestra, o un sitio en el que iba a ser complicado adaptarse, pero al final resultó ser todo lo contrario. Qatar es un sitio muy guay, muy seguro, así que vamos a contaros un poco cómo es la vida aquí en Doha. Como ya sabéis, Doha es la capital de Qatar, es una ciudad que empezó a modernizarse hace muy poco y fue gracias a que alguien en este país encontró gas, encontró petróleo y como consecuencia pues se ha convertido en un país extremadamente rico. Qatar es un país musulmán, la religión oficial es el Islam y tiene dos idiomas oficiales que son el árabe y el inglés, que como os imagináis es con el que nosotros nos comunicamos con todo el mundo. La moneda de Qatar es el rial qatarí y un rial qatarí equivale más o menos a 25 céntimos de euro. Aunque es un país árabe, es bastante abierto en comparación a otros países de la zona. En teoría aquí no se puede beber alcohol, aunque en las discotecas y en los hoteles vas a poder tomarte una copa sin problema, e incluso existe un sitio donde te venden productos que no son permitidos en el país, pero eso sí tienes que conseguir un carnet a modo de licencia para poder comprar esos productos. Las muestras de afecto en público no son legales, no puedes dar besos, abrazos, incluso dar de la mano no está permitido. En Qatar hay que respetar ciertos códigos de vestimenta. Por ejemplo, no puedes ir a un centro comercial en pantalones cortos y con un crop top o en una camiseta de tirantes, pero sí que es verdad que muchas veces la gente hace la vista gorda. Nuestra opinión es que si esas son sus reglas, hay que respetarlas. En Qatar hay muchísima inmigración, solo un 15% es gente local qatarí y el resto, el 85%, son gente extranjera, como nosotros. Los locales se diferencian muy bien del resto de la población. Los hombres llevan un traje blanco llamado zub, y las mujeres visten de negro con un traje llamado abaya. Doha es una ciudad muy grande en la que existen muchos contrastes. Contrastes en el sentido de que del Zoco, por ejemplo, cruzas una calle y estás en el barrio más moderno de Doha. Aunque hay bastantes parques en Doha, no es un sitio que esté preparado para ser vida en la calle. La mayoría de la vida se hace en los centros comerciales, se hacen en zonas de interior y todo esto es por culpa de la temperatura. En Qatar siempre hace sol, llueve muy pocas veces al año y cuando llueve están tan poco preparados para la lluvia que se les inunda todo. Algunas veces también hay tormentas de arena y algún que otro tornado, no vamos a mentir, nos ha pillado. En Qatar hace un calor que te cagas. En verano se alcanzan los 47-50 grados sin problema, como en el día de hoy, y con una humedad del 99% con la que no se puede ni respirar. Agobiante. De hecho, el agua de la ducha en verano, aunque la pongas al tope de frío, no sale fría, sale caliente. Y el agua de la playa incluso literalmente está hirviendo. Ahora, en invierno hace una temperatura exquisita, alrededor de 25 grados más o menos, con la que puedes ir a la playa perfectamente, que por cierto, hay muchas playas muy bonitas en Qatar, o ir al desierto a disfrutar del atardecer. Tenemos que contaros que para entrar al país es necesario tener un visado, tanto si vienes a trabajar como si vienes de turista. Si vienes de turista, el visado para españoles te permite estar como máximo 90 días dentro del país. Lo que suele hacer la gente para alargar el visado es lo que se llama el visa run, que consiste en salir de Qatar, viajar a un país vecino y luego volver y renovar el visado para 3 meses más. Esto legalmente no se permite y últimamente lo andan controlando bastante, pero sí que es verdad que aún se sigue haciendo. Pero nosotros te recomendamos que si vienes con el pensamiento de quedarte, es que desde España consigas el contrato con la empresa para que ellos te gestionen el tema del visado antes de venir a Qatar y de esa manera conseguir la residencia en el país. Como ya hemos dicho, Doha es una ciudad muy grande pero que está muy bien conectada. Tiene unas autopistas enormes con 6 carriles para cada dirección, pero la verdad es que son un poco complicadas de utilizar. La señalización no está clara, es chunguísima y a veces no sabes ni para dónde tienes que ir. Si a esto le sumamos que el tráfico en Qatar es un caos y que la ciudad está llena de obras, al final conducir en Qatar es un poco complicado. Pero por suerte hay un metro que atraviesa toda la ciudad y te conecta con los puntos y barrios más importantes de Doha. También hay líneas de autobuses, aunque son un poco liosas. Los taxis son baratísimos en Qatar porque la gasolina es muy barata y por 10-15 euros puedes llenar el depósito de tu coche tranquilamente. Eso sí, los taxistas
Conducen como el culo, pero sorprendentemente no hay accidentes de tráfico. La gente no conduce bebida porque si bebes y conduces vas directamente a la cárcel sin ningún tipo de duda. Una cosa buena de Doha es que tiene el aeropuerto bastante cerca de la ciudad. Te tarda 20 minutos en llegar en coche, incluso en metro puedes ir porque tienen parada en el mismo aeropuerto. Así que no os preocupéis por eso porque está muy bien conectado. En lo que se refiere a precio, Doha es una ciudad un poco cara, pero como en todos sitios hay cosas caras y cosas baratas. El alojamiento en Qatar sí que nos parece caro, pero es verdad que la mayoría de empresas que te contratan incluyen el alojamiento en las condiciones de trabajo. Pero cuando miras para salirte del alojamiento que te dan, sí que es verdad que te das cuenta de que es un poco caro. Por ejemplo, un piso de una habitación puede costarte entre 5.000 y 9.500 riales, obviamente dependiendo de la zona en la que busques. En cuanto a los supermercados, la mayoría de la comida es importada y es bastante cara, pero luego si buscas y comparas puedes encontrar también cosas baratas. Nosotros recomendamos eso, que comparéis precios entre los distintos supermercados que hay, porque existe bastante diferencia de precio. Los restaurantes en general sí suelen ser caros, sobre todo si te mueves en zonas más turísticas como West Bay o en La Perla, pero también existen sitios que son más locales en los que la comida es bastante barata. Todo depende de la zona y el tipo de restaurante al que vayas. Al final, haciendo balance con el sueldo que se cobra en Qatar, la verdad es que no es demasiado caro vivir aquí. Y hablando de sueldo, los sueldos en Qatar sí que suelen ser bastante altos, sobre todo cuando eres una persona que viene a hacer un trabajo muy técnico. Si eres médico, eres arquitecto, eres profesor, entrenadora personal o algo así, pues sí que puedes tener unos sueldos bastante buenos. En cambio, en una tienda o un supermercado los sueldos suelen ser pésimos porque para eso contratan a gente que hacen ese trabajo por ese dinero, porque en sus países los sueldos que cobran son todavía más bajos. Qatar es un sitio súper seguro, no hay nada de criminalidad porque hay policías por todas partes. La gente me parece súper civilizada, puedes ir al baño, dejar el bolso en la mesa, dejar el móvil y sabes con seguridad que nadie te lo va a quitar. Y personalmente, siendo mujer, no he tenido ninguna situación de peligro o que me haya sentido insegura. El metro también es muy seguro, hay muchísima vigilancia, muchos trabajadores que siempre están ahí para ayudarte. Y realmente no vas a ir sola por la calle porque normalmente nos movemos en taxi o en metro y no es peligroso para nada. Así que, ¿cómo resumiríamos la vida en Qatar? Nosotros diríamos que es un sitio donde es bastante fácil vivir, donde existen facilidades para todo en todos los aspectos. Se va a todos sitios en coche porque todo está muy lejos y no existen muchas aceras. El servicio en todas partes es impecable porque existen muchísimos trabajadores para todo tipo de puestos. Gente que barre la playa incluso. Ahora, sí que es verdad que no es un sitio donde vayamos a vivir toda nuestra vida. O sí, quién sabe. Pero vivir en Doha es una experiencia inolvidable. Es un sitio muy diferente a cualquier cosa que hayáis visto y se vive bastante cómodo. Y bueno, creo que esto es todo lo que teníamos que contaros de Qatar. Seguro que tenéis muchas preguntas porque es imposible que hayamos contado todo en un vídeo. Así que si queréis saber algo más, ya sabéis que solo tenéis que dejarnos un comentario en el vídeo e intentaremos responderos a lo que nos hayamos contestado ya. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal, darle like si os gusta que hagamos este tipo de vídeos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Yala, let's go!